Pasta fresca hecha a mano al ragú boloñese con la receta de mi suegra siciliana. Hola mi gente, hoy te enseño a preparar una deliciosa pasta fresca hecha a mano, 100% tradicional, tal y como me enseñó a prepararla mi suegra en Sicilia. La vamos a hacer con una salsa al ragú, sería la boloñesa que conocemos nosotros en España, y es una salsa que se hace poquito a poco, totalmente artesanal y queda deliciosa. Vamos al lío. Y aquí tienes los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comienzo enseñándote a preparar la salsa al ragú. Para hacerla vamos a necesitar cebolla, apio, zanahoria, un buen tomate triturado, carne de ternera picada y aceite de oliva virgen extra. Y comienzo mostrándote unas fotos mías en Sicilia en verano, ayudando a recolectar los tomates que luego se escaldan para elaborar la tradicional passata. Y es un momento precioso en el que se reúne toda la familia, incluso vienen las vecinas para ayudar a pasar los tomates por el pasapuré, embotellarlos, luego sellan las botellas con su chapa y por último ponen todas las botellitas en el sofá sobre unas mantas calentitas para que terminen de esterilizarse. Y así tienen tomate todo el año. Bueno, para hacer la salsa necesitamos picar bien 2 cucharadas de cebolla. También picamos 2 cucharadas de apio y 2 cucharadas de zanahoria, todo muy bien picadito. Ahora añade en una sartén 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ahora ponla al fuego y vas a pochar la verdurita. Ponle un poquito de sal para que ayude a sudar bien la cebolla y no la pongas muy fuerte, ¿vale? No quiero que se dore, solamente que la cebollita se vaya haciendo y se vaya quedando transparente. Una vez que la tengas, resérvala. Yo la pongo en otra sartén más grande. Y ahora, en otra sartén pongo 2 cucharadas más de aceite de oliva virgen extra y vamos a rehogar la carne. La carne es importante que sea carne de ternera de calidad. Yo le he pedido al carnicero que me la pase por la máquina solamente una vez para que quede bien gordita y le añado un poquito de sal y un poquito de pimienta. En este punto también se le puede añadir unos 150 gramos de panceta picadita, pero yo no se la he puesto porque mi familia allí no se la pone. Ahora vamos a dejar que la carne se rehogue, vaya soltando todo el jugo y es importante que se seque, ¿vale? Que vaya evaporándose todo ese líquido que suelta la carne. Porque si añadimos la carne directamente a la verdura, ese líquido se mezcla con el tomate y no queda bien. Ahora le añadimos medio vasito de vino. Allí le ponemos vino blanco, pero le puedes poner también vino tinto y deja que se evapore y que se absorba todo el vino y vuelva a quedar seca otra vez. Una vez que ya la tienes, ahora mezclamos la verdura con la carne y la rehogamos un par de minutitos más. Y ahora es el momento de añadir el tomate. Le añado 500 gramos de tomate triturado de calidad, mejor si es un tomate natural. Y ahora le añado una pizca de nuez moscada, un poquito de sal y a mí me gusta también añadirle un poquito de pimienta, esto es al gusto. Vamos mezclando y ahora tienes que ponerla a fuego mínimo a cocinar destapada durante al menos una hora, entre 1 hora y 2 horas. El ragú se tiene que hacer lentamente. Y mientras te voy a enseñar a hacer la pasta fresca a mano. Para hacer pasta necesitamos por cada 100 gramos de harina un huevo. Yo voy a hacer 300 gramos, que van a ser 210 gramos de harina común y la voy a mezclar con un 30%, esto es con 90 gramos de sémola de trigo. Puedes encontrar la sémola en el supermercado, ya la he comprado en Mercadona. Mezclo los 210 gramos de harina de trigo común con los 90 gramos de sémola de trigo y en el mismo bowl hago un volcán en el centro, donde voy a ir añadiendo los 3 huevos. Lo hago en un bowl primero para no ensuciar demasiado la cocina y ahora voy a ir mezclando poco a poco
la mezcla de harina y de sémola con los huevos. Ahí, poco a poco. Y voy a ir mezclando bien hasta que veas que ya no puedes seguir mezclando con el tenedor o con la cuchara. Y cuando veas que ya te cuesta seguir removiendo, pues toca meter la mano bien limpita y seguimos integrando. Al principio se te va a pegar muchísimo, no te preocupes, que es normal. Y ya cuando se haya integrado toda la harina y el huevo, pues pasamos a la mesa de trabajo. Y lo vamos a amasar a mano durante 10 minutos hasta que obtengamos una pasta bien lisa. Podía haber utilizado la máquina amasadora, pero me interesaba hacer esta receta totalmente de forma tradicional y a mano para que veas todo el proceso, que es muy bonito. Además, la satisfacción de comerte luego una pasta hecha totalmente a mano, pues es una pasada. Bueno, cuando ya la tengas bien amasada, haz una bola y fílmala con film transparente y la vamos a dejar reposar durante 30 minutos en el frigorífico para que la masa se asiente y se quede más lisa y elástica. Recuerda que mientras la salsa se está haciendo poquito a poco, fíjate qué pinta tiene. Este ragú es fantástico para hacer una lasaña, unos canelones, lo que quieras. Además puedes congelarlo. Ahora vamos a estirar la pasta, que ya la tengo reposada, de la nevera. Espolvoreo un poquito de harina en la superficie para que no se me pegue. Y ahora con un rodillo, que también espolvoreado con un poquito de harina, voy estirando hacia afuera y hacia abajo. La voy girando a 90 grados y así voy estirando la pasta. Poquito a poco, no tengas prisa. Esto es mindfulness. Cada vez será más lisa y cada vez más finita. Ahora ya, si te cuesta darle la vuelta, enróllala sobre el rodillo y la giras 90 grados y sigues estirando. Para que no se te pegue, de vez en cuando ponle un pelín de harina, no mucho. Y voy estirando y enrollando. Si como yo no tienes una encimera muy grande, puedes cortar la masa en varios trozos y vas estirando pues en distintas porciones. Pongo un poquito más de harina espolvoreada sobre la mesa, es importante para que no se me pegue la pasta debajo, y voy estirando cada una de las porciones de pasta hasta que consigas que se transparente un poco. Ese es el punto. ¿Ves que se transparentan un poquito los dedos? Pues ya estaría finita, perfecta. Ahora la dejo sobre un trapo y dejo que se seque un poquito, solamente unos minutos, mientras que estiro el resto de la pasta. Vas a ver cuál es el punto de secado porque se queda como textura de cuero, así queda perfecta. Bueno, ahora voy a enseñarte a cortarla, le pongo un poquito de harina para que no se pegue, porque voy a plegarla como si fuera, pues eso, un trozo de cuero o de tela. Y vamos a cortarla también a mano. Según el grosor que le dé al corte, pues adquirirá distintos nombres, ¿no? Linguini, tagliatelle, fettuccine o pappardelle. En este caso serían unos fettuccini bastante anchitos, ¿vale? Casi unos pappardelle. Y ya una vez que la tengas cortada, verás que puedes desenrollarla y se quedan formados los fettuccini perfectamente. Repártelos sobre un trapo de cocina o sobre un palo para que no se peguen unos con otros. Y mientras te enseño cómo va la salsa, que ya está listo. Yo lo he tenido 1 hora, absorbido el tomate y ha quedado un ragú delicioso. Y mientras se secan los fettuccini un poquito, justo el tiempo de que se hierva el agua, la proporción de agua es 1 litro por cada 100 gramos de pasta y la proporción de sal que se le añadimos una vez que empiece a hervir el agua es de 10 gramos de agua por cada litro. Yo le he puesto 4 litros de agua y 40 gramos de sal. Y una vez que esté hirviendo, le añades toda la pasta a la vez. Fíjate cómo no se pega nada. Y la vas a tener cociendo nada, muy poquito. La pasta fresca tarda 1 minuto, 1 minuto y medio en cocerse.
Ahora algo muy italiano es añadir un par de buenas cucharadas de el líquido de la cocción de la pasta a la salsa. He tenido la pasta 1 minuto y medio, pruebo el punto, veo que está perfectamente cocida y ya la tienes lista. Ahora tienes que escurrirla, súper importante, no se te ocurra enjuagarla porque perdería el almidón y queremos que se adhiera bien la salsa. Además, la pasta que está hecha a mano queda más porosa y la salsa se adhiere mucho mejor. Ahora mezclo la pasta con la salsa, también podríamos emplatarla directamente con la salsa encima, pero yo la voy a mezclar y ya tengo hecho mis fettuccini al ragú tradicionales. Mira qué pintón tienen. Ya solo me queda emplatarlos y añadirle, por supuesto, bastante queso parmesano rallado por encima. Y ya tienes lista la receta. Fíjate que tiene su trabajo, que tardarás 2 o 3 horitas en hacerlo, pero merece la pena de verdad, porque no vas a probar una pasta casera tan rica como esta. Y nada más, ya solamente me queda que los disfrutes, agradecerte muchísimo como siempre que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.